Bendiciones amigos, ¿cómo están ustedes? Para mí es un gusto una vez más poder estar a través de este video y compartir con ustedes la palabra de Dios. En estos videos que hemos titulado esta sección, Nuestro viaje al cielo, vamos a seguir compartiendo en Apocalipsis capítulo 4, algo muy fundamental para entender, hablando de que la iglesia un día será trasladada de la tierra al cielo, allí donde el Señor está. Capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Bueno, la pregunta es, ¿para qué se abre esa puerta en el cielo? En primer lugar, para que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, venga a recoger a la iglesia. En segundo lugar, para que la iglesia ingrese al cielo a celebrar la boda del Cordero, en ese hermoso banquete, en esa mesa interminable donde un día compartiremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, recordad que el Señor sale desde el cielo a recoger a su pueblo fiel, y no al tibio. Eso debemos de recordar, que va a recoger a su pueblo fiel, que fue fiel, que se mantuvo en fidelidad y no fue tibio. Veamos en el mismo versículo donde dice: la primera voz que oí, dice, como una trompeta, como de una trompeta, dice, que hablaba conmigo. Ahora es necesario comparar la escritura, ya que esta voz como de trompeta, dice, está desarrollado en toda la palabra del Señor. Por ejemplo, como en Primera de Tesalonicenses, rápidamente, capítulo 4, versículos 15 al 17, dice la escritura: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, allí se menciona de nuevo la palabra como de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, dice, lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, es fundamental porque la palabra nos habla, la escritura nos habla de esto en primera, por ejemplo, de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y versículo 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, una vez más explica la palabra, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta de Dios, dice, una vez más, y los muertos en Cristo, y los muertos resultarán resucitados incorruptibles, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, allí explica la palabra de Dios y pone en claro que se oye una voz como de trompeta de Dios, una voz hermosa, una voz potente, una voz de mando, una voz que llama, que alerta. Pero la escritura nos dice, una vez más, en Apocalipsis 4, bueno, en el versículo 1, donde estábamos leyendo, que la iglesia es levantada hacia el cielo, es levantada al cielo. ¿Por qué? Porque la escritura dice, cuando dice la primera voz que oí, era como de trompeta, dice, y hablaba conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Entonces, claramente la iglesia es levantada hacia los cielos. Hay que entender de que Juan sube al cielo en representación de toda la iglesia redimida a nivel mundial. Entonces eso hay que entender. Por eso la escritura dice, me dijo: sube acá. Y entender de que la iglesia es levantada al cielo y de que es puesta en ese lugar, porque este dato hay que entender de que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos
menciona 19 veces la palabra iglesia. La menciona 19 veces, incluyendo cuando describe la iglesia, por ejemplo, de la Odisea, llega hasta ahí nomás. Luego no se menciona más la palabra iglesia. ¿Por qué no se menciona más? Porque después de esto, cuando dice la Escritura, te mostraré las cosas después de estas, son las cosas que van a suceder, explica que allí comienzan los castigos, las acciones de juicios, castigos divinos que caerán a la tierra durante la tribulación. Es decir, la iglesia no va a estar en la tribulación, no va a estar durante esos castigos. Créanme que si la iglesia estuviera en ese momento, la Biblia lo mencionaría a la perfección. La iglesia es recibida en el cielo, y algo que hay que entender. Vean el versículo 2, al instante dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Al instante yo estaba, dice la Escritura. Esto significa que el viaje al cielo es inmediato. Es inmediato. Juan relata que la traslación de la iglesia fue instantánea. Su viaje fue instantáneo. Él no viajó a años luz, no viajó en un tiempo en el espacio, en una nave espacial, o no experimentó viaje que tardó algunos minutos, algunas horas, sino que fue rápidamente, fue trasladado al cielo. Una vez más, podemos comparar allí donde lo habíamos leído en Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 52, que la Escritura dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser el arrebatamiento, en un pestañeo prácticamente. Entonces, la Escritura dice que no vamos a tener un viaje espacial, en un avión, o un ovni, perdón, no me salía la palabra, sino que no será por medio de un transporte, sino que en un abrir y cerrar de ojos. Así, inmediato será nuestro viaje de la tierra hacia el cielo. Eso es algo para entender. Entonces, qué fundamental es tener la certeza que realmente la iglesia tiene que ser trasladada hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, notemos que realmente la Escritura nos habla de que un día la iglesia tiene que estar allí en los cielos. Jesús dijo, yo voy pues a preparar moradas, preparar mansiones donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? Allí en los cielos, a la diestra de Dios. Y en ese momento glorioso, cuando comienza a describir Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, en adelante, dice que el Señor ya está a la diestra y no dice sentado, sino que ya se prepara para la ejecución de todos los juicios que vienen hacia la tierra. Estaremos en un próximo video explicando a profundidad ciertos detalles de la Escritura referidos con nuestro viaje al cielo. Estaremos en un próximo video, si así Dios lo permite, en otra sección y así continuando con la palabra de Dios. Muchísimas bendiciones y será hasta la próxima.